Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio de Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios en forma sencilla y profunda, con la guía y la dirección de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Lo hacemos para seguir creciendo en la fe y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y su palabra para alcanzar la voluntad de nuestro Señor para cada día. En este tiempo tan especial queremos destacar antes de todo de que estamos en nuestra página Redil FM, Camino de Fe, las 24 horas transmitiendo alabanzas, estudios bíblicos, programas para toda la familia, para las hermanas, para los hermanos, y también meditaciones, reflexiones y el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la sana enseñanza. Allí está Chude Olivares, Carlos Anacondia, Charles Stanley, Billy Grant y otros hermanos más que nos están ayudando en llevar el mensaje de Jesucristo para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que no conocen a Dios o que están apartados. Tenemos buena música, buenos estudios, buena palabra. Si usted desea también sumarse un rato al día a nuestra programación, nos encuentra en Redil FM, Camino de Fe, donde juntos vamos a crecer conociendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice Pablo que Dios ha puesto pastores, maestros, profetas para edificación de la iglesia. Y es importantísimo cuando buscamos material que es de buena fuente, que es de la misma Biblia, para estar acompañados y seguir conociendo al Señor. Lo más importante es colocar nuestra mente, nuestro corazón en las cosas del Señor para seguir creciendo en la fe. Recuerde que estamos allí entonces en Redil FM, Camino de Fe, las 24 horas. Si usted quiere estar un rato al día acercándose, será bienvenido y le agradecemos vuestra compañía. En este tiempo tan especial y en esta fecha del año, vemos que el mundo se mueve en diferentes direcciones y que hay tres grandes grupos en el mundo que uno, respecto al nacimiento de Cristo, no le da importancia, sino que toman esta fecha de 24 y 25 de diciembre para celebrar a su manera, a la manera del mundo. También vemos otro grupo de creyentes de que ellos dedican el 25 de diciembre para recordar el nacimiento de Cristo. Y hay un tercer grupo de creyentes que recuerdan el nacimiento y la muerte de Cristo todos los días del año, porque estos hermanos le dan gracias a Dios, porque Dios envió a su Hijo para salvarnos, para mostrarnos el camino y para morir en aquella cruz y para darnos vida eterna. Hay un grupo que agradece a Dios todos los días del año. Hay otro grupo que se afirma solamente en el 25 de diciembre, aunque recuerda a Dios todos los días, pero ellos sostienen que Cristo nació un 25 de diciembre. Y hay un grupo que desconoce a Dios, y lo más importante no es la fecha donde nació Cristo, sino lo más importante es usar todas las oportunidades para predicar a Cristo y hablarle al que está perdido de que Cristo es la única esperanza del mundo, la única esperanza del hombre que vive sin Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dios ha amado tanto al hombre, Dios te ama tanto, que ha dado lo mejor que Él tenía, su unigénito Hijo. Él lo dio para que viniera a este mundo a traernos salvación. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú conozcas a su Hijo, que tú te vengas a Él, te vuelvas a Él, le entregues tu vida, le confieses todo lo que hay en tu vida, tus pecados, y el Señor desea perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y darte una nueva vida a través del Espíritu Santo. El Señor nace en nuestro corazón cuando le recibimos. El Salvador nace cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida por primera vez
Él nace en nuestro espíritu y en nuestra alma, y Él nos da una nueva vida. Con ese nacimiento de Cristo en nuestro corazón, Él nos da una nueva vida. Cristo siempre existió por toda la eternidad. Él vino como hombre, nació como hombre, para traernos eterna salvación. Y Cristo desea, si tú no le conoces, nacer cualquier día del año en tu corazón, para que Él pueda formar tu vida, cambiar tu vida y darte una vida de bendición. Dios tiene pensamiento de paz para tu vida. Él desea bendecir tu vida. Él desea que tú seas libre de toda atadura, que seas realmente feliz a la manera de Dios y que tu familia alcance una vida de bendición junto contigo. Dios desea también que tú seas una luz en medio de las tinieblas cuando tú le conoces. Por eso vuélvete a Jesús. Él está con sus brazos abiertos de amor para recibirte y darte perdón y vida eterna por medio de su Espíritu Santo. Y Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. En el día de hoy vamos a hablar donde el Señor allí en el capítulo 23 del Evangelio Jesucristo según San Mateo, Él va a acusar y a declarar que los fariseos y los escribas y los sacerdotes son hipócritas, y el Señor va a desnudar a esta gente para que se arrepienta, para que se vuelvan a Dios y para advertirle al pueblo lo que ellos tienen que hacer respecto a la vida de estos hombres. Pero antes de entrar en el capítulo 23 y también 24, donde Cristo comienza a enseñar las señales que van a preceder su venida, queremos explicar algo que tal vez llamamos a confusión y pedimos perdón. En la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 18 y 19, lo que el Señor enseñó, y sobre todo en el capítulo 19 el Señor habló del divorcio, que Dios no acepta el divorcio bajo ningún concepto, y un hombre y una mujer cuando vive sin casarse, entonces está viviendo en fornicación, está viviendo en pecado, y Dios desea que la persona que se vuelve a Dios y está en esta situación de estar junto con su pareja sin casarse, arregle sus cuentas con el Señor, pida perdón al Señor y también legalice su relación en algo formal. Por algo Dios estableció autoridades y leyes, y lo más correcto es que un hombre y una mujer estén casados legalmente por la ley de cada país, y también que cuente con la bendición de un pastor o un siervo de Dios para que bendiga tu matrimonio. Ahora, cuando dos personas están casadas, sean creyentes o no, y una de las personas tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, está cometiendo adulterio o fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero cuando uno está casado no solo comete fornicación, sino que está adulterando la relación con su cónyuge. Adulterar quiere decir alterar, quebrantar, no tener en cuenta un pacto que hemos hecho con Dios y con nuestro cónyuge. Cuando una persona casada tiene intimidad con otra persona fuera del matrimonio, está cometiendo adulterio y fornicación y adulterio, y el Señor nos enseña que en este caso, que la persona que está siendo afectada, si es creyente, busque la presencia de Dios, ore a Dios por su cónyuge que es infiel. Muy posiblemente Dios va a tocar el corazón de este cónyuge infiel y va a cambiar su vida, y si no, Dios nos va a mostrar qué tenemos que hacer. Bajo ningún concepto Dios desea el divorcio. Dios ama a la familia. Él creó el matrimonio, el primer matrimonio lo formó allí en el huerto del Edén, entre Adán y Eva, y Él dijo: no separe el hombre lo que Dios ha unido, y eso nos incluye también a nosotros. No tenemos ningún derecho de romper el matrimonio, a no ser por causa de fornicación, como dijo Jesús. La fornicación puede ser en dos sentidos.
Cuando un hombre se casa con una mujer y descubre que ella no es virgen o que tiene actitudes sexuales fuera de lo normal, eso es parte de la fornicación. Y también cuando la persona va y tiene relaciones con otra persona que no es su esposo o su esposa y forma una nueva familia, está cometiendo adulterio y fornicación, adulterio, porque la fornicación es sexo fuera del matrimonio, y cuando uno tiene una relación fuera del matrimonio, está cometiendo doble pecado, está fornicando y adulterando el matrimonio que fue impuesto por Dios. Queremos ser un poquito más claros. En el caso de los creyentes sabemos que esto no se va a dar, aunque tristemente algunos casos se han dado de creyentes que han perdido la fe, se han enfriado espiritualmente y se han apartado de su esposa o de su esposo y han comenzado una nueva relación. En ese caso, si usted es creyente y su esposa o su esposo lo abandonó, usted ore, busque la guía de Dios y busque también apoyo en el pastor de la iglesia. Y si usted es mujer y está sola con niños, también tiene que buscar el apoyo de la ley de su país para que la ampare y usted pueda recibir un sustento para sustentar a su hijo o a sus hijos, los que tenga. Si la mujer es agredida verbalmente o físicamente, también la mujer puede separarse por un tiempo. Dice Pablo en 1 Corintios 7 que Dios nos llamó a vivir en paz, no en discordia. Cuando tiene la mujer un cónyuge que no es creyente o un cónyuge que se apartó del camino y se ha enfriado y es violento, es mejor que la mujer esté sola con sus hijos y no conviva en un hogar donde ella corre peligro. Ustedes saben cuántas mujeres han sido abusadas, incluso asesinadas por esposos violentos. No estamos fomentando el divorcio ni la separación, pero hay casos extremos que hay que tomar precauciones. Pero siempre la esposa debe orar y pedirle a Dios que cambie a su esposo y Dios puede hacer el milagro. Y en el caso del hombre lo mismo. El hombre puede orar por esa esposa que le abandonó y Dios va a mostrar cuáles son los pasos que cada uno debe de dar según el problema que se presente a cada uno. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar cómo actuar, pero mientras tanto vamos a orar, vamos a meditar en la palabra. Allí en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla de los problemas matrimoniales, y si usted está en un conflicto matrimonial, busque la presencia de Dios, pero si usted está corriendo riesgo de vida, busque una solución para su vida, una solución que puede ser pasajera, momentánea. Muchas mujeres quedan solas y ese esposo agresivo reflexiona en la soledad, se da cuenta que estuvo mal y se arrepiente y se vuelve a Dios. En el caso de cuando son dos personas creyentes, raramente estas situaciones se dan y siempre va a haber discusiones, cambio de ideas en los matrimonios de gente creyente, pero nunca van a llegar a un extremo de violencia o de adulterio si las personas están bien paradas en Cristo. Bueno, hablando de otro tema, vamos a comenzar entonces a meditar en el capítulo 23 y 24 del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. La semana pasada también vimos cómo el Señor entra allí a Jerusalén, donde la Biblia que conocemos dice la entrada triunfal, pero no es ninguna entrada triunfal, porque a los pocos días el Señor va a ser crucificado. El Señor entra un domingo y un miércoles es crucificado, y entonces vemos allí de que el Señor entra, luego va y limpia el templo, y a los 2 días lo condenan a muerte, pero es el mismo Señor que se entrega a sí mismo para cumplir el plan del Padre. Como dijo el Señor en Juan, nadie le quita la vida a Jesús, Él la entrega por su propia voluntad. Incluso vamos a ver más adelante en este mismo Evangelio que los judíos dicen no vamos a provocar este problema de entregar a Cristo a las autoridades romanas en el tiempo de la Pascua para no armar alboroto,
pero Cristo va a morir en el medio de la Pascua, en el comienzo de la Pascua judía, porque es Dios que elige el día y la hora donde el Cordero de Dios va a entregar la vida para salvación. Vemos que Cristo va y limpia el templo para enseñarnos que Él comienza a limpiar nuestra vida para habitar en nosotros. Él va a limpiar todo lo que está mal en nuestra vida para morar en nosotros. El Señor va a transformar nuestra vida, Él hace todo nuevo, Él lo emparcha. Él limpia el templo para Él poder enseñar en el templo. Y luego vemos que el Señor comienza a enfrentarse con los religiosos, con los teólogos de aquellos tiempos que le llevaban la contra a Cristo, que no aceptaban ninguna enseñanza de Jesús, pero a ellos no les convenía Jesús, porque Jesús predicaba contra los intereses de ellos. Y llegado un momento ellos se dieron cuenta que Él era el Mesías, pero ellos prefirieron deliberadamente rechazarles porque no estaban dispuestos a abandonar su puesto de posesión, sus bienes de privilegio, donde ellos estaban allí frente a el templo y las cosas de Dios, y no estaban dispuestos a renunciar al negocio que ellos habían orquestado. Vemos que el Señor comienza a enfrentarse contra ellos, a darles parábolas para hacerles reflexionar, y hasta el último momento Cristo va a hacer lo imposible para convencerles de pecado, pero Dios no obliga a nadie. Dios te muestra tu pecado y te invita a que te arrepientas, pero Él no te obliga a que tú dejes tu pecado, es tu decisión. Él te ayuda a entender que tu vida está en pecado y que el riesgo del pecado es la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero Dios te invita a hacerte libre de tu pecado. Si tú te vuelves a Él, Él va a ser libre de toda atadura a tu vida. Él dijo, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libre. Vamos a ir al capítulo 23, donde Cristo se va a enfrentar y va a denunciar públicamente a los escribas, fariseos y sacerdotes. En el capítulo 23 vemos que el título de la Biblia dice Jesús acusa a los escribas y fariseos, y el Señor se va a enfrentar a estos religiosos para desenmascararles, para que ellos se den cuenta de su propio pecado y error, y para que la gente no siga sus propias pisadas. Y dijo Jesús que todo lo que está oculto será sacado a la luz. Y entonces comienza el versículo 1 de este capítulo 23 diciendo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí Cristo comienza a reprender severamente a los fariseos y a los escribas, comienza a desnudarle delante de la gente, en primer lugar para que ellos se arrepientan de su pecado, y en segundo lugar porque Dios no es cómplice de nuestro pecado, y Él declara nuestro pecado para que nos volvamos a Él, y arrepentido nos arreglemos cuentas con Él. También enseña el Señor al pueblo que no debe copiar las malas costumbres de estos religiosos. Estos que eran los eruditos de aquel tiempo, parte del Sanedrín, parte de aquellos 70 ancianos que el mismo Moisés estableció del comienzo, estos 70 ancianos se fueron perpetuando a través del tiempo, y luego se convirtió en el Sanedrín, y estos religiosos despreciaban las enseñanzas de Cristo, y decían que Cristo estaba enseñando de mala manera, siendo que Él es la palabra viva, y Cristo todo lo que enseñaba estaba escrito en el Antiguo Testamento o en la ley, como ellos nombran la Torá.
Cristo vino a enseñar su propia palabra y ellos contradecían las enseñanzas de Cristo, y entonces Cristo comienza a denunciarles porque ellos se mostraban muy piadosos, pero dentro de ellos estaban llenos de egoísmo, de maldad, de hipocresía. Ellos eran ambiciosos, avaros, y solamente les movía el dinero y el deseo que la gente les aplaudiera y les admirara, como declara el Señor Jesucristo. El Señor nos enseña que solamente a Dios podemos llamar Padre Celestial. No hay otro Padre fuera de Dios en el cielo. Claro que tenemos nuestros padres terrenales. Estamos hablando en la devoción de la fe. Solamente en nuestra devoción en la fe hay un solo Padre y un solo Maestro, Cristo. Claro que el Señor, como enseña Pablo, colocó apóstoles, profetas, maestros y pastores para enseñarnos la palabra, para ayudarnos a entender mejor la Escritura, pero nuestra devoción debe estar solamente en el Señor Jesucristo. Claro que debemos amar y respetar a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra, y tenemos que honrarla con nuestro amor, cariño y ayuda económica, pero nuestra devoción, nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Estos fariseos usaban el pretexto de oración sobre las casas de las viudas, pero se quedaban con todos los bienes. Ellos despojaban a las viudas, despojaban a los pobres, decían que habían que hacer cosas que ellos jamás hacían. A la ley de Dios ellos agregaron leyes que jamás a Dios se le había ocurrido, y era la costumbre de ellos imponer sus propias leyes y muchas veces dejar los mandamientos de Dios de costado. Tengamos cuidado, con mucho amor y respeto decimos. Hay gente que se agarra de la tradición, se agarra de la iglesia tradicional, y Dios ama todos los remanentes que hay en todo el mundo. Dios ama a todas aquellas congregaciones que aman a Cristo, que le reconocen como Dios, que le han entregado su vida, que tienen fe en Jesús y en su obra redentora, y que están esperando su regreso. Dios ama a todas las congregaciones de aquella gente que le busca, que le espera, que le obedece, y que cada día está entregándole su corazón, esperando la venida de Cristo. Pero hay tradiciones, hay costumbres, enseñanza de los hombres que están aparte de la Biblia, que no tienen nada que ver con la Biblia. Tengamos cuidado. Por eso siempre decimos a los hermanos nuevos, estudien, conozcan la Biblia, lean la Biblia en forma ordenada, y es un consejo, no es un mandamiento. Usted lea la Biblia como usted mejor le parezca, pero la mejor forma de conocer la palabra de Dios es leyéndola libro por libro, capítulo por capítulo, en forma ordenada, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a conocer lo que Dios quiere y lo que Dios nos está hablando y lo que Dios desea para nuestra vida, y cómo debemos aplicar lo que está escrito en la palabra en nuestra vida. El mismo Espíritu Santo nos va a enseñar cómo aplicar esa enseñanza a nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a mostrar cuando tenemos fallas, errores y pecados. Hay veces que tenemos fallas y errores y no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a convencer y nos va a ayudar a renunciar a todo aquello que Dios no le agrada. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y les mostrará todas las cosas que han de acontecer. Muchas veces religiosos, gente que se dice ser pastores, maestros, eruditos, se han puesto en lugares que Dios muchas veces le ha llamado para que prediquen, pero ellos le han dado las espaldas a Dios, han tomado la Biblia para manejarla a su manera y a su conveniencia, y Dios nos enseña que tengamos cuidado
de esta gente. Como siempre decimos y vamos a repetir hasta el cansancio, el verdadero siervo de Dios te predica con la Biblia en la mano, de acuerdo a la Biblia, te lleva a los pies de Cristo a renunciar tu pecado, a agarrarte de Jesús, solamente de Jesús. Es Cristo que nos salva, y cuando Cristo nos salva y nos da una nueva vida, esa nueva vida nos da deseos de obedecerle, de amarle y de servirle. Y es el Espíritu Santo que cada día nos va a enseñar el camino de Dios. Los verdaderos siervos de Dios te van a llevar a la obediencia a Cristo y al Espíritu Santo, a estudiar la palabra de Dios y a poner nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo en los cielos, y cuando Cristo se manifieste, dice Colosenses 3, nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Cuando usted y yo nos ponemos en las manos del Señor, el Señor se compromete a suplir todo lo que usted necesita. Y si Dios desea darle más de lo que usted tiene, Él se lo va a dar por su propia cuenta. Él va a colocar en su corazón lo que Él desea darle. Pero Dios desea que nosotros le pongamos en primer lugar, que nuestro corazón, que nuestra mirada esté en Él y no en las cosas de este mundo, como enseña Colosenses 3 y este mismo Evangelio, donde Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor ataca a estos religiosos que aparentaban piedad, pero solamente estaban por la lana, como se dice comúnmente, y los apóstoles van a advertir que van a aparecer falsos maestros, donde van a cambiar la doctrina de Dios, pero estos no son realmente ovejas del Señor, sino son cabras, no son trigo, sino cizaña. Querido hermano, el Señor reprende a estos religiosos y tristemente, hoy, como dice el Señor y va a decir, hay falsos maestros y falsos profetas, y por eso lo más importante es que usted conozca la palabra de Dios. El Señor aquí desnuda la hipocresía y la maldad, y Él les enseña que Él ve todas las cosas. Él es Dios, y estos fariseos se dieron cuenta de que Cristo es Dios cuando el Señor les declaró de que habían dado muerte a Zacarías, hijo de Berequías, que matasteis entre el templo y el altar. Este era un secreto que tenían los sacerdotes y los fariseos de aquel entonces. Ninguna parte del pueblo sabía lo que había sucedido con este Zacarías, pero el Señor sí lo sabía. Él ve donde nadie ve, y el Señor los está desnudando, que va a ser juzgada desde Abel el justo. Recuerdan allí en Génesis 4, fue asesinado por la simiente de Satanás, y desde ese entonces hasta ahora los siervos genuinos de Dios van a ser perseguidos, van a ser atacados, despreciados, muchos van a ser muertos por la causa de Cristo, pero el Señor nos promete la vida eterna. En el capítulo 23, versículo 37, el Señor profetiza sobre Jerusalén. El Señor ama a Jerusalén, ama a los judíos, Él quiso salvarlos. Él vino a traerles un mensaje de salvación, para que ellos se arrepintieran y dejaran su pecado, pero ellos rechazaron a Cristo, y como consecuencia de su rechazo van a tener que sufrir las consecuencias. Ellos despreciaron a Cristo, y dice Hebreos 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? También puede decirnos, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Y el Señor, con sus ojos llenos de lágrimas, dice llorando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí que vuestra casa os será dejada desierta,
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor llora por Jerusalén, porque el Señor quiso amorosamente juntar al pueblo de Israel bajo sus alas de amor para cuidarles, para bendecirles, pero ellos prefirieron rechazarle, de darle las espaldas a Dios, al Señor, y entonces van a tener que sufrir las consecuencias, porque 40 años después que Cristo regresó al cielo, allí viene Roma a través de Tito Trajano, destruye Jerusalén, destruye el templo, y los judíos son dispersados, los que quedan con vida, por todas las partes del mundo hasta el día de hoy. Y el Señor dice, porque os digo que vuestra casa será desierta, y no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que desde el año 70 después de Cristo hasta 1945, el pueblo de Israel estuvo disperso sin tierra, la tierra estuvo desierta y ocupada por gentiles, pero en 1945 se volvió a formar el Estado de Israel. Los judíos están regresando a aquella tierra de la promesa, pero ellos no se han convertido a Cristo, ellos no se han vuelto a Cristo con el corazón. Esto va a suceder en la mitad de la semana de la gran tribulación, cuando los judíos se den cuenta que fueron engañados por el anticristo. Allí se van a convertir y van a comenzar a clamar al Padre, diciendo, manda a tu Hijo amado, y ahí es cuando van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque los judíos van a estar clamando para que Jesús venga y les salve. Ahora vamos a meditar en el capítulo 24 de este Evangelio, donde Jesús da las señales antes del fin. Yendo al capítulo 24 de este Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, Cristo estaba junto a sus discípulos allí en el templo, y entonces los discípulos comienzan a mostrarle al Señor la hermosura de aquel templo, y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras de Jesús fueron una explosión, una bomba en el corazón de los discípulos, porque ellos creían que Jesús era el eterno Hijo de Dios, el Mesías enviado por Dios, pero ellos creían que el Señor iba a tomar control de Israel en ese tiempo, aunque Cristo les había anunciado que Él venía a Jerusalén para ser maltratado, crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellos sabían que Jesús era el eterno Hijo de Dios, se habían dado cuenta que Él era el Mesías, pero no comprendían estas palabras, porque dice otra parte de la Biblia que sus ojos estaban velados hasta cierto momento. Aquí vemos que entonces el Señor les da una declaración contundente, que ese templo iba a ser derribado, y entonces ellos comienzan a comprender de que va a pasar un largo tiempo donde Cristo, sin ellos entender mucho, va a regresar algún momento a la tierra, porque Cristo seguramente le manifestó que Él iba a regresar al cielo y que luego iba a regresar a la tierra. Aquí dice señales antes del fin, y queremos aclarar antes de comenzar una confusión que muchos a veces caemos en ella. Cristo en primer lugar le está hablando a los discípulos de aquel tiempo, pero no todo lo que Cristo habló a sus discípulos se refería a sus discípulos, sino también a todas las generaciones que iban a surgir desde que Cristo regresara al cielo hasta que Él volviera por su iglesia. Cristo iba a demostrar el panorama de todo lo que iba a suceder desde que venga el Pentecostés o el Espíritu Santo y quede la iglesia embestida de poder. Desde ese momento hasta que Cristo regrese por su iglesia, Él
nos va a enseñar lo que va a suceder y va a traspasar también la línea de donde la iglesia va a ser sacada y va a entrar al tiempo la gran tribulación, y el Señor se va a referir de todo lo que va a suceder hasta su segunda venida. Estas son predicciones que se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo le enseña a sus discípulos lo que va a suceder en el futuro para que nosotros sepamos lo que pronto va a suceder y por qué las cosas están dándose de esta manera. En segundo lugar, quiero serle claro y paciente para que no haya confusión. Dios tiene dos pueblos, como siempre decimos. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y también la iglesia es un pueblo escogido de Dios. Dios tiene dos pueblos escogidos, pero cuando Cristo habla de los escogidos en esta etapa final, está hablando de los judíos y no de la iglesia. Cristo no va a hablar del rapto de la iglesia, porque este es un secreto que Dios guardó y que lo iba a revelar ante el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo dijo en 1 Corintios 15, os doy un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo comienza a revelar que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada de la tierra, pero no es toda la iglesia, sino un remanente. Entonces, como vemos en este capítulo 24, Cristo no habla del rapto de la iglesia porque era un misterio o un secreto, misterio que es secreto de Dios, y que lo va a revelar ante el apóstol Pablo o por medio del apóstol Pablo. Y recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo para decirles, pero vosotros por ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que yo os he hablado. Esto está en Juan capítulo 16. Cristo va a presentar un panorama de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en un corto futuro. Y como ya dijimos recién, cuando habla de los escogidos, no habla de la iglesia, sino de la nación de Israel. Si usted quiere ir a Isaías capítulo 11, donde habla el Señor allí del reinado del milenio o del Mesías, vamos a ir al capítulo 11 de este libro de Isaías para que podamos ver lo que dice el Señor. Dice el reinado justo del Mesías, donde habla este capítulo 11 del milenio. Cuando el Señor venga a la tierra va a comenzar a cambiar todas las cosas, incluso los animales van a ser cambiados, ya no se van a matar entre sí para alimentarse, sino que ellos van a comer hierba como en el comienzo. El Señor va a hacer este cambio radical porque el pecado va a ser sacado de la tierra, y aunque va a haber gente que va a poder pecar, las cosas van a cambiar radicalmente, pero esto es un tema para otro momento. Y entonces vamos a ver que el Señor aclara, es lo que queríamos aclarar aquí. Dice: el Señor levantará pendón a las naciones y reunirá los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Quiero que me entienda bien, querido hermano, usted que es nuevo. En Isaías 11:12 dice: levantará pendón, o tal vez quiera decir levantará una bandera, un estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que Él va a reunir a los judíos que están dispersos por todo el mundo y van a regresar a Israel. Muchos ya están regresando a Israel. Israel se volvió a formar, como ustedes bien saben, en 1945, pero se formó el Estado de Israel, pero Israel no se ha vuelto a Dios. La Israel de hoy es atea,
es ortodoxa. Son muy pocos los judíos que creen en Jesucristo, que Cristo sea el Mesías. Pero dice Pablo en Romanos 11 que cuando se complete la plenitud de los gentiles, quiere decir que Dios tiene una lista de gente que va a ser salva y que solamente Él sabe. Cuando se complete ese número, entonces todo Israel va a ser salvo. Seguramente que hay un remanente muy grande. No sabemos si es todos los judíos, pero aquí dice todo Israel va a ser salvo. Quiere decir que entonces la gran parte de los judíos se van a volver al Señor. Cuando el Señor habla de que Él va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos, no está hablando de la iglesia, sino está hablando de los judíos que están desparramados por el mundo entero. Cuando vemos allí en Apocalipsis 12 que se le dan alas a la mujer, alas de águila, para que huya al desierto, ese es un gran remanente que Dios ha destinado a guardar. Lo va a esconder tal vez en Petra o en algún otro lugar durante 3 años y medio, donde el anticristo se va a levantar con toda la furia para perseguir a Israel, y los judíos van a ser guardados en aquel lugar, y en ese tiempo van a caer todas las calamidades del cielo que ustedes ya saben y no vamos a repetir. Y en cierto momento el Señor va a regresar a la tierra y todo ojo le va a ver, porque dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas, el sol se va a oscurecer, la luna va a quedar roja como sangre, y dice que las estrellas de los cielos van a caer, y todo va a ser cambiado, y dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todos verán venir a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el Señor va a venir con sus ángeles y también va a venir con su iglesia. Algunos dicen que en ese momento que Cristo regresa es cuando Él levanta la iglesia, y no es así. Él ya viene con su iglesia, con un remanente fiel que le ha seguido, porque la iglesia va a ser sacada antes de que comience la gran tribulación, porque allí en el cielo se van a llevar a cabo el tribunal de Cristo, donde Dios va a arreglar todo lo que está torcido en nuestra vida, y Él va a repartir los galardones según la obra que hayamos hecho nosotros. El Señor nos va a coronar a aquellos que trabajaron por amor a Dios, para la gloria de Jesucristo, y por amor a los perdidos y por amor a la obra del Señor. El Señor va a dar galardones, y luego vienen las bodas del Cordero durante esos 7 años, y luego el Señor regresa a la tierra con sus ángeles y con su iglesia. Si usted va a Zacarías, se dice que Jehová vendrá con sus santos, y cuando habla de santos no solo habla de ángeles, sino también de aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Vamos entonces a meditar que Cristo va a dar un panorama desde el momento que Él regresa al cielo hasta que Él vuelva a la tierra, y todo esto que el Señor va a mencionar se está cumpliendo, parte ya se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo hasta que Cristo regrese a la tierra. Dice, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo dice, no se dejen engañar, porque van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, y también muchos van a decir, yo vengo de parte de Cristo, porque Cristo quiere decir ungido. Y ustedes cuántas veces habrán escuchado decir a cierta gente, yo soy el ungido de Jehová, nadie me puede tocar. Pero cuando usted comienza a escuchar el mensaje de esta gente que aparentemente dice ser ungida, está enseñando cosas que ni siquiera la Biblia menciona. Entonces nos damos cuenta que son falsos cristos. También hubieron hombres que dijeron que ellos eran Jesús,
juntaron un puñado de gente, pero todo esto terminó en tragedia. En el tiempo de la gran tribulación muchos van a venir a decir yo soy Jesús, van a querer engañar a muchos, pero el Señor dice no prestéis atención a aquellos que se dicen ser el Cristo, porque cuando el Señor venga, Él va a venir como el relámpago se ve en todo el cielo, donde está allí la tormenta, y así va a ser la venida de Cristo. Antes de continuar con esto, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que todo ojo le verá, y entonces, ¿por qué dice Jesús que Él va a venir como ladrón en la noche? Un ladrón viene y nadie se da cuenta, el ladrón se lleva todo lo que él quiere y nadie se entera, hasta el otro día que se dan cuenta de que faltan las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús se contradice? No, no se contradice. Cuando el Señor habla de ladrón en la noche que va a venir, Él va a venir a llevarse su iglesia, y su iglesia va a ser sacada de golpe. Es un remanente, no es toda la iglesia de Cristo, eso lo vamos a ver más adelante. Y el Señor no estamos esperando a Jesús como ladrón, estamos esperando a nuestro Señor y Salvador, pero va a ser una sorpresa para el mundo. El mundo se va a dar cuenta que fue sacada la iglesia un día después que Cristo se llevó la iglesia al cielo. Y luego el Señor habla de su segunda venida visible para el mundo, y es cuando Cristo va a venir personalmente y Él va a tomar el control de toda la tierra. Continuando en este capítulo 24 dice el Señor, y oiréis de guerras y noticias de guerras o rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien sabemos que siempre hubieron guerras desde el inicio del hombre en la tierra, y que hubieron 2 guerras mundiales, y que se dice que va a haber una tercera guerra mundial, y posiblemente esta estalle en el momento de comenzar el tiempo, la gran tribulación, o en la mitad, Dios lo sabe. Y entonces el Señor dice que van a haber rumores de guerra, y se van a levantar nación contra nación, y reino contra reino. No solo habla de guerras internacionales, sino enfrentamientos sociales, y también dice que habrá pestes y terremotos, y habrá hambres en diferentes lugares. La guerra provoca epidemia, la guerra provoca hambruna, y los terremotos vienen por consecuencia del pecado del hombre. Y dice el Señor, todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire lo que dice aquí, falsos profetas se van a levantar. ¿Cuántos se han levantado en este tiempo y se están levantando? Donde dicen tal día y tal hora comienza la gran tribulación, tal día y tal hora aparece el anticristo, tal día y tal hora va a pasar esto, o en el año tal va a pasar lo otro. Esos son falsos profetas, porque ya hemos dicho hasta el cansancio, y los siervos de Dios saben que no estoy mintiendo. Todo lo que va a suceder ya está escrito, y Dios no va a cambiar nada. Y los profetas de este tiempo que Dios levanta no son para hablar del futuro, sino para enseñarnos lo que ya está escrito en la Biblia. Y el profeta de hoy está para enseñarle a la iglesia. Es para, la profecía, dice Pablo en 1 Corintios 14, es para edificación y para exhortación y consolación de la iglesia. Los profetas de ahora no son como los de antes. Jesús lo dijo en este mismo evangelio, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Esos profetas que anunciaban el futuro fueron hasta Juan el Bautista. A partir de la venida de Cristo se acabaron esos profetas que anunciaban el futuro. Si un profeta o un pastor o un maestro puede enseñar, como estamos haciendo nosotros muy humildemente, lo que dice la Biblia, pero no podemos agregar nada de lo que no diga la Biblia.
Dice el Señor que muchos falsos profetas se van a levantar y engañan a muchos. Vemos cuando entramos a las redes sociales cuántas voces falsas se levantan. Tristemente hasta pastores que están bien parados muchas veces dan mensajes que no son bíblicos, no sabemos por qué. Oramos por ellos para que Dios les ilumine la mente, tal vez lo hacen con el fervor de que Cristo venga, pero a veces están errando al blanco, no están diciendo lo que deben decir. Cristo no nos mandó a profetizar sobre el futuro, sino a hablar de Él, hablar que Cristo viene en cualquier momento y que la iglesia se debe preparar. Y cuando usted entra a internet ve que solamente se habla de lo que va a pasar dentro de poco, se habla más del anticristo, del nuevo orden mundial, de la marca de la bestia, se habla de platillos voladores, se habla de todo, menos de Cristo, porque es el diablo que está envolviendo a la gente para que se confunda y para que pierda su fe. Cristo va a venir en cualquier momento, pero ni usted ni yo sabemos cuándo se van a dar las cosas. No podemos decir tal día y tal hora va a venir esto o lo otro, porque Dios no le ha revelado a nadie cuándo su Hijo va a venir a la tierra. Jesús dijo, el Padre ha guardado todo esto en su sola potestad, ni los ángeles del cielo saben cuándo Jesucristo va a regresar a la tierra. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, también la mentira, el engaño, el abuso, el amor de muchos se va a enfriar. Y no es verdad que esto está pasando, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor nos invita a mantenernos fieles a Él, a permanecer fieles en la fe, a no perder la fe, a no perder nuestra consagración, a no dejar de velar, porque el Señor se va a llevar esa iglesia que vela, que ora, que espera, que ama la venida de Cristo. Y dice el Señor en el versículo 14, quiero que preste atención, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando Cristo de un fin, ¿y cuál es el fin? Ahora lo vamos a ver. El evangelio va a ser predicado para testimonio a las naciones. Quiere decir que no todos se van a convertir, tampoco la iglesia va a alcanzar la plenitud de aquellos que están perdidos. La iglesia no va a cumplir con el cometido de llevar el evangelio a todo el mundo, porque incluso en el tiempo de la gran tribulación dice que un ángel va a predicar el evangelio eterno. No sabemos cómo va a ser esto, solo Dios lo sabe. Tal vez Él envíe un mensajero del cielo para que predique y anuncie el evangelio. La iglesia no va a completar esta tarea que Cristo nos encomendó. Tristemente, la iglesia ha fracasado en la predicación del evangelio, pero el Señor dice que este evangelio va a ser predicado para que la gente no pueda decir, yo no sabía nada de Cristo, nunca escuché hablar de Él. Entonces nadie va a tener excusa. Una vez que la gente esté consciente de que Cristo vino a salvarnos y le rechacen, viene el fin, porque en cierto momento Jesús va a levantar su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Y como dice Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Algunos dicen que la Biblia no habla de arrebatamiento. ¿Y qué quiere decir cuando Pablo dice que nosotros vamos a ser arrebatados por el Señor y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes? Dice, si usted quiere ir a primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, porque el Señor mismo, mire lo que dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Dice que Jesús mismo va a descender del cielo, no va a bajar a la tierra, sino que lo acerque con su poder, con voz de arcángel. No es que venga un arcángel a llamarnos, no, es voz de poder, voz de autoridad, voz de trompeta de Dios. La trompeta en el ejército es símbolo de avisar, es símbolo de autoridad. Cuando se suena la trompeta en el ejército, se le anuncia que hay que reunirse porque hay que entrar en guerra. Y el Señor va a reunir a su pueblo fiel, lo va a levantar. Dice Pablo, el Señor mismo, Él no va a mandar ningún ángel, Él va a levantar a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos va a levantar a las nubes y nos va a entregar en las manos de Cristo, y nos vamos a ir al cielo, y no es toda la iglesia, sino es un remanente fiel, como dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Tristemente vemos pastores ilustres allí, bien vestidos, atrás de un púlpito con excelentes videos, y dicen, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Esa gente está engañada porque no ha comprendido el mensaje de Cristo. Cristo dice que seremos sacados como sacaron a Lot, y cuando salió Lot de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo, y los ángeles le dijeron a Lot, mientras tú estés aquí no podemos traer juicio. Y es lo que dice hoy el Señor, mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia fiel estamos hablando, Dios no puede permitir que se levante el anticristo. La iglesia que se va no es lo que se van porque sean más buenos o más espirituales o porque lean más la Biblia. Leer la Biblia, orar y congregarse nos sirve para estar cerca del Señor, para conocer a Jesús y para saber lo que Él quiere para nosotros. Cuando usted se congrega en una iglesia, predica la palabra. Cuando yo me congrego o cuando oramos, nos cargamos de energía espiritual. El Espíritu Santo nos llena del fuego, quema lo que no le gusta a Dios, borra de nosotros todo lo que está mal, nos enseña a caminar correctamente. Y nosotros, ¿por qué nos vamos? Porque Cristo nos ha lavado con su sangre, porque tenemos fe en Él, es nuestra fe en Cristo la que nos va a hacer llevar con Él, pero solamente aquellos que están esperando su venida. Dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra. Y el Señor dice que nosotros, la iglesia de Filadelfia, que no es un remanente X o una denominación X, de cualquier denominación del mundo que acepte que Cristo es Dios, que Él murió en nuestro lugar y que va a regresar para buscar a su iglesia, ese es un remanente de Dios, no importa el título que usted tenga. Si usted ama a Cristo, si usted le ha entregado su vida a Él, si usted cree en su palabra, si usted le pide al Espíritu Santo que controle su vida, y si usted está amando y esperando el regreso de Cristo, usted se va con el Señor, no porque seamos buenos o mejores, sino porque hemos guardado, hemos sido pacientes, gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Claro que va a haber una iglesia que va a quedarse aquí, es la iglesia tibia, es la iglesia de la Odisea, la que está un poquito con el mundo y un poquito con Dios. El Señor te dice, no te quiero tibio, o frío o caliente. Y esta iglesia que está en el estado a punto de perder la salvación, el Señor le da la última oportunidad y le dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y la cena representa comunión. Si tú estás débil, estás tibio, has perdido tu amor por Cristo, vuélvete a Él, pídele perdón,
llénate de las cosas de Dios, escucha prédicas, estudios bíblicos, lee la Biblia, ora, escucha música que Él exalte a Cristo, que alabe a Cristo, que glorifique a Cristo. Llénate de las cosas de Dios y busca la presencia de Dios en oración. Dios no quiere que tú te quedes, Dios no quiere que tú estés tibio, Dios no quiere que tú te pierdas. Algunos dicen que la salvación se pierde y otras que no se pierde. Solo el Señor tiene la última palabra. Hay un grupo de creyentes que están firmes, que son aquellos que tienen un corazón de buena tierra, como dice la parábola del sembrador. Hay gente que se afirma de entrada y queda inamovible en la fe y da frutos por doquier. Hay un grupo de hermanos que muchas veces, a veces nos hemos visto reflejado, que estamos dudosos, tal vez somos los cristianos carnales, que estamos un poquito en el espíritu y un poquito en la carne, y Dios no quiere que esa gente se pierda. Aquel que está dubitativo, aquel que tiene doble corazón, como dice la palabra, doble ánimo, esa persona corre el riesgo de quedarse cuando Cristo venga por su iglesia. No decimos que la salvación se pierde o no se pierde, solo el Señor es el que tiene la última palabra, pero no olvidemos que dice el Señor a la iglesia de Sardi que aquellos que mantengan sus vestiduras blancas van a recibir vestiduras nuevas y el nombre de ellos no va a ser borrado del libro de la vida. Y el Señor le dijo a Moisés: borraré de mi libro aquel que peque contra mí. Quiere decir que hay gente que puede perder la salvación, solo el Señor lo sabe. No nos vamos a ser dogmáticos, solo el Señor tiene la última palabra. Sabemos que hay hermanitos que están firmes, que son como robles, que nadie los mueve en la fe, pero hay algunos que vienen rezagados y el Señor trata con esas ovejas rezagadas para que se afirmen, para que se fortalezcan en Cristo, para que dejen de estar tibias, porque el tibio no va a entrar en el rapto de la iglesia. Esta es la iglesia que sí va a quedar para el tiempo de la gran tribulación, es la iglesia que está tibia, pero el Señor no quiere que tú estés tibio. El Señor está golpeando a la puerta de tu corazón para que tú arregles tus cuentas con el Señor. El tibio es el creyente que no ha tomado en serio las cosas de Dios, y el Señor nos dice: no juegues con lo mío, no juegues con mi palabra. Claro que tenemos fallas, yo también las tengo. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y pecados y hemos tenido que venir a Cristo a pedirle: por favor, perdóname, porque te he fallado, he quebrantado tus mandamientos? Y el Señor en su gran amor nos recibe, nos perdona, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. El Señor quiere recibirte, perdonarte, limpiarte y llenarte de su presencia. En este capítulo 24 ya nos hemos extendido demasiado. Jesús salta del capítulo 24, versículo 14 al 15, a la mitad de la gran tribulación. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El Señor le está hablando a los judíos que van a estar en aquel momento, y dice: el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en la casa, y el que esté en el campo no vuelva hacia atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Le está hablando a los judíos que van a estar en aquel tiempo, no le está hablando a la iglesia, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de los judíos, no de la iglesia. Y entonces si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese aún a los escogidos. Está hablando de los judíos, no de la iglesia, porque la iglesia no puede ser engañada. Si usted está bien parado en Jesús, el Espíritu Santo no va a permitir que usted sea engañado. No se refiere a la iglesia, sino a los judíos y a aquellos que estaban tibios y se quedaron también. Y digo, ya os he dicho, así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cristo está anunciando su segunda venida. Su primera venida ya fue cuando fue crucificado. En el medio, en cualquier momento va a suceder, Él va a venir no a la tierra, sino a las nubes del cielo, se va a llevar su remanente y luego va a volver, después de 7 años, a tomar control de la tierra. Y dice que todo ojo le va a ver, y dice donde se encuentre el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Posiblemente una de las interpretaciones sea que se está hablando aquí de la batalla de Armagedón, que millones o miles de cuerpos de soldados van a quedar tendidos en el suelo, y se le invita, como dice Apocalipsis, a las aves carroñeras del cielo a que vengan a comer los cuerpos de los muertos, porque cuando Cristo venga va a terminar con la guerra que se había establecido en ese tiempo, y entonces Cristo va a destruir a los ejércitos del mundo, va a echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Satanás va a ser encerrado en el abismo por 1000 años, y el Señor entonces va a tomar control del planeta Tierra. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo al otro. Es lo que estábamos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 11, donde dice que el Señor recogerá a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Está hablando de los judíos, no de la iglesia. El Señor aquí va a enviar a sus ángeles a traer los judíos que están desparramados por el mundo para que se vuelvan a Israel. La iglesia fue llevada por Cristo, el mismo Señor la levantó con su propio poder. Y dice el Señor de la higuera aprender la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es representado por la higuera. Israel ha vuelto a ser un estado, pero Israel no ha reverdecido, porque Israel no se ha convertido a Cristo. Israel parece una higuera de hojas sin fruto, pero cuando Israel se vuelva a Cristo va a comenzar a dar frutos. Entonces vemos que dice el Señor: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Miren todo lo que está diciendo Jesús aquí, de que Él va a venir con gran poder y gloria. Él va a venir a cambiar todas las cosas, pero que nadie sabe ni el día ni la hora,
No entendemos cómo hay gente que aparece en internet diciendo tal día, tal hora, comienza la gran tribulación. Quisiéramos que, hermanos, ustedes abran sus oídos. Cristo puede venir en cualquier momento, puede venir dentro de 2 minutos, dentro de 2 horas, dentro de 10 horas, dentro de 2 años, nadie lo sabe, o 10 años, nadie lo sabe. Dice que nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cómo vamos a decir que tal día va a suceder esto? Cuando Jesús dijo, a nosotros no nos corresponde saber ni los tiempos ni las sazones de las cosas. Mas hay señales que sí nos van a advertir que Cristo está a la puerta, y todo lo que está pasando en el mundo nos está mostrando que la trompeta puede sonar en cualquier momento. Dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Allí el mundo antes del diluvio vivía de espaldas a Dios. No era pecado comer o casarse, sino el pecado era darle las espaldas a Dios y estar indiferente al mensaje que Noé estaba dando en aquel tiempo. Y dice también el Señor, porque no entendieron, y entonces vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el Señor entonces quiero que preste atención a lo que dice acá. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pues velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí llegará el lloro y el crujir de dientes. El Señor dice que estos tiempos están marcando la venida de Cristo. La gente vive de espaldas a Dios. La gente vive ignorando las leyes de Dios. También vemos la gran depravación que hay en el mundo. Y entonces tengamos cuidado porque no sabemos cuándo va a sonar la trompeta. Aquí el Señor dice que uno será tomado y otro será dejado, y yo quiero que usted entienda lo que vamos a explicar para que no haya malentendido. Hay 2 opiniones. Unos creen que el tomado va a ser aquel que va a ser raptado por Cristo para ser llevado al cielo. Y la segunda opinión es que los que van a ser tomados es que van a ser sacados de la tierra y van a ser echados al Hades, porque no van a poder participar del reino de Cristo, como habla este mismo Evangelio en el capítulo 5, que los pacificadores y los que siguen a Dios van a heredar la tierra y van a disfrutar el reino de Dios. Usted crea lo que quiera, pero hay gente que se afirma diciendo que cuando dice uno será tomado y otro será dejado, se refiere al rapto de la iglesia. Y creemos nosotros que esto no se refiere a esto,
sino que se refiere a que el que sea sacado no va a poder participar de ese reino maravilloso que Jesús va a traer a la tierra. Si esto se refiriera al rapto, entonces, ¿qué quiere decir? Que si en una casa hay 5 creyentes, se va uno solo y el resto se queda. Esto no se aplica a la iglesia, sino se aplica a aquellos que no han querido recibir a Cristo, aquellos que se han salvado del anticristo pero siguen en incredulidad. Cuando llegue el momento, el Señor va a hacer sacar, como dijo Jesús en Mateo 13, va a ser sacada la cizaña, juntada el manojo para luego ser quemada. El Señor va a sacar la impiedad, la maldad. Aquellos que no creen en Jesús van a ser sacados de la tierra, porque el Señor va a comenzar el milenio y aquí van a estar sobre la tierra naciones salvas que el Señor va a escoger. ¿Quiénes son las que van a entrar a los 1000 años con Cristo? Van a estar los judíos que se salvaron de la gran tribulación. Y el Señor, en el momento que venga a la tierra, el Señor va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, va a resucitar a los que murieron en el tiempo de la gran tribulación, y junto a la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los que se salvaron en la gran tribulación, los que murieron y fueron resucitados en el tiempo de la gran tribulación, los 144.000 judíos que fueron sellados, todos juntos vamos a estar junto a Cristo y vamos a gobernar junto a Él en la tierra, como dice allí en Apocalipsis 20 y 21, que aquellos que estaban preparados para juzgar se le dieron tronos. Está hablando de la iglesia, y vamos a juzgar, quiere decir que vamos a gobernar con Cristo durante 1000 años. Querido hermano, vamos a hacer una pausa porque ya nos hemos extendido. Cristo está anunciando en este capítulo 24 que Él viene, que todo lo que está pasando se está cumpliendo y en cualquier momento se va a levantar un remanente fiel de la iglesia. Va a quedar una iglesia que está tibia aquí en la tierra, y si quiere salvarse no se va a tener que dejar marcar, va a tener que dejarse morir de hambre o decapitado por el ejército del anticristo. En la mitad de la semana va a venir el anticristo, como ya dijimos, y no lo vamos a repetir a cada rato. El anticristo va a hacer un pacto de paz con los judíos y con muchas naciones, y como ustedes saben, en la mitad de la semana, como dice Daniel 9, va a quebrantar ese pacto. Él va a decir que Él es Dios. Allí los judíos se van a dar cuenta que el anticristo no es el Mesías. Se van a dar cuenta que Cristo es el Mesías que ellos crucificaron. Se van a arrepentir y se va a dar lo que Jesús dijo recién en el capítulo 23. Bendito va a ser de aquel día cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque los judíos van a estar clamando a Dios para que envíe a Jesucristo para salvarle. Va a haber un remanente de Israel que va a ser llevado al desierto y se van a allí permanecer durante 3 años y medio, mientras aquí caen los juicios de Dios. Y después de 3 años y medio, la segunda parte de la gran tribulación, el Señor va a venir con gran poder y gloria a tomar control del mundo, va a pelear contra los ejércitos del mundo, los va a destruir, va a echar a Satanás al abismo, al falso profeta y al anticristo al lago de fuego, y va a comenzar a reinar, y va a sacar la impiedad a los malvados. Los que no se arrepintieron, los va a sacar y los va a hacer echar directamente al Hades para luego, después del milenio, ser juzgados en aquel juicio del gran trono blanco, donde luego van a ser echados al lago de fuego. Terminamos esta meditación diciéndole, hermano, si tú estás apartado, si tú estás tibio, vuélvete a Cristo en este día. El Señor te ama y quiere salvarte. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere volver que tú te vuelvas a Él y Él encender el fuego, el Espíritu Santo en tu corazón y volverte a dar una nueva oportunidad. Como dijo el Señor,
que cuando encuentra aquella oveja perdida, Él la recoge en sus brazos y hace fiesta por ella. Vuélvete a Cristo. Si tú no conoces a Cristo y tú le has rechazado, sabe que si tú le rechazas a Cristo vas a ser condenado. Lo dice Juan 3, 17 y 18. El que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado, pero hoy es la única esperanza que te queda. Vuélvete a Cristo para que cuando Jesús venga por su iglesia, tú te puedas ir con Él y puedas alcanzar la vida eterna. Está en usted la última palabra. Que Dios le bendiga, y en este tiempo donde la gente festeja o recuerda el tiempo del nacimiento de Cristo, no importa la fecha, lo más importante es agradecerle a Dios todos los días que Él envió a su Hijo para salvarnos y darle gracias porque Jesús murió en aquella cruz para darnos vida eterna. Agradecidos todos los días de que el Señor en su misericordia nos ha redimido. Vamos a aprovechar este tiempo para predicar de Cristo a aquellos seres queridos o vecinos que no le conocen. Que Dios le bendiga ricamente.